Dios las bendiga, hermanas preciosas. Gracias por invitarme, hermana Alma. La semilla es la palabra de Dios. Que esa semilla, la palabra de Dios, entre a su espíritu. En el capítulo 9 de Lucas, Jesús nos advierte que calculemos el costo de servirle. Tenemos el privilegio de estar en la Shekinah gloria de Dios, hablando y caminando con Jesús, siendo llenas del Espíritu Santo. Nos llama por nuestro nombre. Dice Juan 10:3 que Jesús es el portero y abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz y las saca del redil. Dice en Isaías 43:1, Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mía eres tú. Qué dulce el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Oremos que la palabra se haga viva en nuestros corazones. Te amo, Padre, me llamas por nombre y tu hija soy, Padre. Gracias porque esta palabra, Lucas 9, nos enseña, Señor, qué privilegio de servirte, que tú nos has escogido, mujeres escogidas por Dios. Y no hay ni un otro trabajo en el mundo que pueda comparar con lo gratificante que es servirte, de ver a las almas rendirse, de ver mujeres libres, libres de adicciones, libres de abuso, libres de ser lesbianas, porque tú, Padre, redarguyes, tú traes convicción. Gracias por el privilegio de enseñarle amor a todas estas mujeres, Señor. Sigue usándonos, Señor. Y queremos leer más y más tu palabra para conocerte más y más a ti. Gracias, Señor, por Lucas. Y ahora que leo tanto Lucas, he visto que Juan tiene aún más detalle. Y yo sé que vamos a seguir estudiando tu palabra con Alma. Bendice a Alma por esta visión que Dios le dio y que lo está haciendo por todo Estados Unidos y México y todos nuestros países latinos. Mujeres que quieren estar cerquita de ti con esas bracitas bien calientes. Llénanos, Padre, queremos más de tu presencia, más de tu poder, porque el enemigo quiere atacar, pero mayor eres tú. Y probar y ver lo hermoso que es Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio de estar aquí. Jesús nos advierte que vamos a perder amistades. Quizás algunos familiares nos traten mal porque el enemigo se va a enojar que ya no queremos nada con él. Ahora andamos de la mano de Jesús y el diablo nos va a atacar. Es una batalla espiritual y Jesús nos advierte. En el libro de estudio Vive con pasión y propósito, una mujer conforme al corazón de Dios, el tema de calcular el costo, empieza con un ejemplo de cómo muchas nos sentimos cuando andamos en el mercado, que nos gritan, pásele, pásele, pruébelo, pruébelo, y salimos cargadas con cosas que ni queríamos. Pero Jesús no es un vendedor insistente, más bien es lo opuesto. En los evangelios, Jesús dijo muchas veces, sígueme, cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Jesús no estaba buscando personas que le siguieran cuando fuera cómodo. Antes bien buscaba aquellos que calcularan el costo y le siguieran, sin importar cuánto tuvieran que sacrificar en el presente o en el futuro. El llamado a la lista de los seguidores de Jesús nos redarguye y nos hace pensar. Por ejemplo, Juan el Bautista fue decapitado. El niño entre la multitud entregó su bolsa de comida con panes y peces y los discípulos tomaron su cruz y sufrieron el agravio y la muerte. Y Jesús nos llama a ti y a mí lo mismo. Debemos sacrificar nuestro orgullo, nuestras posiciones, nuestra arrogancia y nuestro egoísmo. Recuerdo cuando Dios salvó a mi esposo. Él era un hombre tan orgulloso. Pienso que la fama de ser reportero en Univisión lo hizo arrogante, pero Dios se le reveló y aprendió el verdadero amor y ya no nos trataba más, ya no se trataba nomás de él, se enamoró de Jesús y lo llenó de amor por los demás. Él aprendió a sacrificar su egoísmo y ahora es líder espiritual en nuestro hogar. Ora por nosotros, nos enseña la palabra de Dios y Jesús nos demanda que calculemos el costo de seguirle y debemos renunciar también a nuestras excusas. Cuando mi esposo aceptó a Cristo ese domingo, al día siguiente le decía en el trabajo, vamos a fumar. Y él decía, no, ya no fumo. Fue algo milagroso, pero el alcoholismo lo tenía preso todavía y no podía parar de tomar. Esos 3 años que iba sola a la iglesia con mi hijo, yo aprendí que no nomás porque tu esposo no sirve a Dios, tienes una excusa de no servirle. Jesús quiere que lo sigamos todos los días. Aprendí que lo único que realmente importa en esta vida es lo que hacemos para Cristo. Eso sí va a durar. Y vamos a leer en la palabra de Dios de Lucas 9, del 1 al 6, cómo Jesús extendió su ministerio aún más por medio de sus 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar al reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforjas, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué hermosa la palabra de Dios. Los discípulos ya llevaban como 3 años viendo a Jesús sanar y predicar, sacando demonios, y ahora los manda a ellos a hacer el trabajo. Dice Lucas 3:23 que Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio y pasaron 3 Pascuas, según Juan, antes de su muerte y resurrección. Así que por 3 años lo vieron hacer milagros. Qué importante es este capítulo 9 porque cambia la historia. Los discípulos ya se convierten en apóstoles, aprendieron a los pies de Jesús y ahora los manda con su autoridad a predicar. Los que los reciben a ellos, lo reciben a él. Jesús era el apóstol mayor y él había dicho que no pueden aceptar a Dios y no aceptar al Hijo. Y ahora no pueden aceptar al Hijo y no escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Así que hay mujeres feministas que aman a Jesús, pero no aceptan al apóstol Pablo. Una me dijo que ella no cree que el esposo debe someterse al esposo. Y en Efesios 5:22 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No puedes rehusar a Pablo y creer solo en Jesús. Jesús le dio autoridad a los apóstoles. Si rehusas a Pablo, rechazas a quien lo mandó, quien es Jesús. Aquí en Lucas 9, Jesús les da poder
y autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Lo hacían con el poder de Jesús. Predicaban ir sin bordón, que es como una especie de vara con garrote, y dijo, no vayan con el garrote por el camino. Después dice la alforja, es una cartera, una bolsa. Y tampoco lleves un cambio de ropa, no lleves 2 túnicas, o sea, sal ahora y depende totalmente en Dios. Jesús quiere que aprendamos a confiar en Él, vivir por fe, obedecerlo. Y la gente los iban a apoyar y los que no, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de nuestros pies en testimonio contra ellos. Este dicho viene de cuando Moisés se le apareció a Dios como llama de fuego y le dijo que se quitara las sandalias de sus pies porque el lugar que pisa santo es. Ese era Israel en Éxodo 3:1 al 6. Puedes leer en cómo las zarzas ardían. Entonces los judíos tenían la costumbre de cuando regresaban de visitar fuera de Israel a ciudades paganas, sacudían sus pies del polvo antes de entrar al borde de Israel para no contaminar de pecado a la tierra santa. Pero lo radical de Jesús es que no está mandándolos a la tierra fuera de Israel. Es a su propia gente, los judíos, y algunos rechazan a Jesús. Y su respuesta con este dicho en otras palabras es que si no lo aman y quieren más de su pecado, pues no tienen que amarlo. Les dice a los que no acepten sacude el polvo porque ese es testimonio de su pecado. Aunque sean judíos, son paganos. Y al estudiar esto me asustó bastante porque me acordé del diluvio, que Dios nos demuestra que su paciencia no es por siempre. Y es lento para la ira y abundante en misericordia. Y sí es cierto que Él no quiere que ninguno perezca. Muchos dicen, voy a dar mi vida a Jesús mañana. Le decimos, cámbiame, Señor, pero todavía no. Y la Biblia advierte que puede llegar el tiempo en la vida de una persona que es muy tarde. Pienso en unos que aceptaron a Jesús al morir. Por ejemplo, esos 21 que iban a ejecutar por servir a Hitler, unos genocidas, eran demonios, unos hijos del diablo. El pastor Agustín Campos, él predica que eran peores que Hitler, quien mató 6 millones de judíos. Uno mató 100,000 inocentes en la Segunda Guerra Mundial. Y a este en particular no solo mataba judíos, le gustaba meterse a las iglesias cristianas y sacar a los cristianos, y le gustaba ahorcarlos con los alambres de los pianos. Desbarataban los pianos y les sacaba los alambres y le gustaba ahorcarlos. Le gustaba colgar cristianos. Pero un hombre de Dios se dio la tarea de presentarles a Jesús. Y cuando atraparon a esos 21 genocidas, este capellán les hablaba de Jesús y mucha gente decía, no, que no les hable de Jesús, de salvación, de vida eterna, que se vayan al infierno desde Hitler y todos los nazis, todos al infierno. Y de esos 21, 5 aceptaron a Jesús, conocieron a Dios, y a este capellán muchos se le enojaron, especialmente el día que que mató 100,000 inocentes y que ahorcaba con alambre de piano a los cristianos. El día que él le dio la mano y lo saludó y le dijeron, pero ¿cómo le diste la mano a ese demonio? Y él le dijo, ¿y cómo me le acerco para hablar de Cristo? Si no lo hago, que primero sienta confianza conmigo, si no lo saludo, decía el capellán. Dios lo ama igual que a ustedes y que a mí. Cada uno de estos, cuando los decapitaron, este capellán estuvo ahí y les preguntaba, ¿tienes unas últimas palabras? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Me dejas orar por ti? Y la mayoría le decía, nunca, no quiero nada con tu Jesús. Odio a los judíos, odio todo lo que tenga que ver con Dios. Les ponían el lazo, la capucha y ¡pum! ¿Quieres aceptar a Jesús? No, pero 5 de estos, incluyendo al que ahorcaba a los evangélicos con el alambre de piano, ese tipo conocía a Jesús. Y él
con una sonrisa en la cara, dio gracias y les dijo, nos vemos pronto en el cielo. Dios quiere que todos sean salvos, pero que si me mató a mi hija, que si la violó, la dejó que 5 amigos también la violaran hasta que la dejaran muerta, que se salven. Dios, es complicado. Es tan difícil entender esto. Dice Jesús que fue a preparar un lugar para nosotros. Tiene 2000 años preparando y hay moradas para todos nosotros y de alguien seremos vecinos. Me imagino que Jesús nos presente el alemán que le gustaba ahorcar cristianos. ¿Qué? Me hubiera gustado que mi vecino fuera el apóstol Pablo y Jesús que te diga, ¿no leíste cómo Pablo también arrastraba a cristianos para matarlos? Como a Esteban que lo apedrearon. Nos imaginamos un Pablo muy bueno, pero él era malo también. Arrastraba a cristianos hasta 150 millas. ¿Quién somos nosotras para decir a quién salve Dios? Cuán grande la misericordia y amor de nuestro Dios. Dios es Dios. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Pero que si alguien te mata tu familia, Dios quiere que vayan al cielo. Dios es re complicado, pero es soberano. Dios no nos rinde cuentas de cómo hacer las cosas, pero ¿cómo le dio chance a Nabucodonosor, que disfrutaba quemar gente? Le mandó a Daniel, a este poseído del diablo, y miró milagro tras milagro a través de Shadrach, Meshach y Abednego. Se arrepintió diciendo, no hay Dios como este Dios. Después de volverse loco y comer hierba como los bueyes, nos dice Daniel 4:38 que su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Pero cuando su razón se le devuelve, alabó a Dios y aprendió que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Nos vamos a llevar una sorpresa en el cielo, unos más malos que acá. Personas que esperábamos ver en el cielo no llegarán. No las vas a encontrar porque Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Mientras los apóstoles predicaban el evangelio, muchos sacerdotes, fariseos, religiosos, escribas, obedecían a la fe, pero eran hipócritas. Habrá sorpresas en el cielo. Gracias a Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Unos dicen que nunca es tarde para aceptar a Jesús. Pues después de que mueras es muy tarde. Pueden tener muchos servicios fúnebres para ti, pero en Hebreos 9:27 dice que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Seguimos leyendo versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿y quién pues es este de que no oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes no podía parar de pensar en Juan. La culpa no lo dejaba en paz, estaba aterrorizado con lo que había hecho. Recuerdo cuando mi amiga me pidió llevarla a abortar y yo no podía, le dije que le ayudaría con el bebé, pero me llamó de su casa que le ayudara porque ya lo había hecho y estaba muy mal. Sí le ayudé, pero perdimos la amistad. Y años después me llamó y me dijo, me pidió que orara por ella y seguía con esa culpabilidad. Como dice Salmos 32:3, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi amiga hasta se miraba más vieja. Decía que había pedido perdón, pero seguía sintiéndose culpable. Le dije que no importa cómo se siente. Dios perdona cuando confesamos.
Le dije que necesitaba hincarse, humillarse y no ser arrogante y declarar su iniquidad, como dice Salmos 32:5. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ella fue perdonada y restaurada en su relación con Dios. No podemos dejar que la culpabilidad paralice como hizo con Herodes. Vamos a seguir leyendo en Lucas. Vemos que mientras Jesús se apartaba con los apóstoles, la actitud de Jesús y de los apóstoles era muy diferente. Leamos 10 al 17. Ups. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, lo siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dijo: darles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para que toda esta multitud eran como 5,000. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que les pusieran delante de la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Wow. Jesús alimentó a 5,000 hombres, no contando a las mujeres y niños. Es que eran como 20,000 personas que alimentó. Jesús les dice: dadles de comer, y pues ellos se quejan de tener que comprar para todos, pero Jesús les dice: pues si no los pueden alimentar, organícenlos. Y Jesús les dio más de lo que querían. Dice que saciaron y sobró. Jesús siempre nos da de más y en abundancia. Leamos del 18 al 27. Cuando uno estudia la palabra de Dios, no quiere parar, porque entre más leemos, más conocemos a Jesús. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos: si alguien no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pedro confesó que Jesús es el Cristo de Dios. Merece nuestra devoción, nuestra adoración, amarlo con toda nuestra alma y ser. ¿Quién es Jesús para ti?
Es la pregunta más importante en la vida. Dependiendo de la respuesta, determina dónde vamos después de morir. Si sabemos que es hijo de Dios, somos bendecidas. No hay mejor bendición que conocer al Hijo de Dios, Jesús. Con el paso del tiempo, Jesús empezó a revelar más acerca de sí mismo. Jesús les dijo que era necesario que Él padezca, sufriría, lo iban a matar y resucitaría el tercer día. Pero en Mateo 16:22, Pedro dijo, no, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Primero andaba muy bien, Pedro. Confesó que Jesús es el Cristo, Hijo del Dios viviente. Pero en Mateo 16:16, al rato ya no era Pedro la roca, se hizo Pedro la masa, diciendo que Jesús no tenía que padecer. Pero Jesús les dijo, es necesario que padezca muchas cosas. Cargaría esa cruz, sería crucificado. Les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tienes ese deseo, tendrás que tomar esa misma humillación que pasó Jesús, experimentando el sufrimiento de ser cristianos. Jesús dice una paradoja, todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Ser cristiano es como tirar nuestra vida por Cristo, pero tirar nuestra vida es encontrar nuestra vida eterna en Cristo. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús nos dice, si le digo a mis amigas, yo amo a Jesús, Él dice, yo amo a Alma, ella es mía. Pero si tengo una fe secreta y me avergüenzo de Jesús porque van a pensar que estoy loca, Dios le dice a Jesús, yo sí, Ávila, ¿la conoces? Sí, pero estoy avergonzada de ella. Ay, no puedo imaginar algo peor. Jesús nos pregunta a cada una, ¿quién soy yo para ti? Espero que todas podamos decir, Él es mi Jesús, Hijo de Dios, mi todo es Él. Al calcular el costo de servir a Jesús, muchos deciden no seguirlo porque aún nuestra salvación es gratis, aunque nuestra salvación es gratis, le costó a Jesús su vida. Jesús nos dice muchas veces, sígueme, y declara repetidas veces, cualquiera que se pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él demanda que calculemos el costo de seguirle. Hay un precio que pagar para ser sus discípulos. Nada es gratis. Al revisar los versículos 23 al 26, pregúntese, ¿cómo te negarás a ti misma? ¿Seguirás a Jesús hoy? Jesús dice, si quieres seguirme, tienes que hacer dos cosas, negarte a ti mismo y tomar mi cruz cada día. El mensaje de Dios para nosotros es de que así como Jesús fue humillado y sufrió, nosotras también experimentaremos esto. Vamos a leer en versículos 28 al 34. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño,
Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Wow. Pedro le había dicho a Jesús que él era hijo de Dios, y Jesús le dijo que Dios se lo había revelado. 6 días después, Jesús llamó a Pedro, Juan y Jacobo, quien le decían también Santiago, que subieran al monte porque ellos eran sus discípulos más íntimos. Por ejemplo, en Getsemaní lleva a esos mismos 3 discípulos, y también estuvieron juntos en la casa de Pedro durante las sanidades. Y al estudiar la Biblia vemos que Pedro se le entregó la llave para hablar a los judíos cuando estaban todos unánimes en la fiesta de Pentecostés. Pedro es el que les predicó a los judíos por primera vez del amor de Dios. Después les habló a los samaritanos, a los gentiles. Santiago terminó siendo una de las cabezas de la iglesia, y Juan recibió la revelación de los últimos tiempos. Me encantaría que estudiáramos el libro de Juan, así como estamos estudiando Lucas, porque Juan dio muchos más detalles que Mateo, Marcos y Lucas. Y Jesús quiere tenernos cerca a sus 3 discípulos más. Quería tener cerca a sus 3 discípulos más íntimos, Juan, Pedro y Santiago. Y hoy Jesús quiere que estemos cerca a él. Entre más cerca estemos, más conocemos sus planes. Sé que Dios nos está llenando de su palabra para poder predicar, para poder orar por los enfermos, para expulsar demonios. Cuando más cerca de él estemos, más podemos conocer su voluntad. Y estos 3 discípulos tuvieron un tiempo tremendo. Pedro había visto una revelación, dijo: tú eres el Mesías, pero ahora está viendo la naturaleza de Dios, la imagen de Dios. Fue una experiencia muy fuerte que tuvieron de ver a Jesús transfigurado, en el sentido que su cuerpo, sus vestiduras cambiaron de color. Imagínense en esta época que experiencia a Jesús, le dice: vamos a ese monte alto, oscura la noche, seguro con antorchas. Subieron a la cumbre del monte, y cuando todo estaba oscuro, dice que su rostro brillaba, su rostro comenzó a ser blanco, cambió de color. Y si vemos a Pedro en el cielo y le preguntamos: ¿cuál fue tu mejor experiencia? ¿Viste a Lázaro resucitado después de 4 días? ¿Viste la multiplicación de los peces? ¿Estuviste en la tormenta que Jesús calmó en un instante? ¿Cuál fue la experiencia más impresionante? Muy seguro te va a decir: fue cuando estuvimos en el monte de transfiguración, y de repente vinieron Moisés y Elías, 2 representantes que eran de la fe. ¿Y cómo sabían que era Moisés y Elías? No había Facebook, no te habían fotos de Moisés con los 10 mandamientos, o Elías profetizando que iba a llover en el Monte Carmelo. ¿Cómo sabían que eran ellos? Las cosas tremendas que hace Dios, ¿verdad? Elías había orado por 6 días y no pasaba nada, pero Elías les dice: ve, porque ahí viene la lluvia. Y 6 veces le dijo: no pasa nada, 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 no pasa nada. Y de repente pasa. Así es el enemigo, que nos dice: no pasa nada, pero seguimos orando y creyéndole a Dios, y de repente sale una nube como señal, y así es que seguimos orando, y de repente explota la nube, y el llamado, el fuego, el propósito de Dios viene.
¿Vamos a creer al enemigo que no pasa nada o a Dios? Tenemos que pararnos en el cimiento de la palabra de Dios que permanece. Los discípulos vivieron algo tan fuerte que Juan dice, vieron su gloria. En Juan 1:14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, aleluya. Ellos vieron la gloria humana y divina de Jesús. Se transfiguró a un ser glorioso. Vieron a Moisés. Moisés representaba la ley del mensaje de Dios, la liberación del pueblo de Israel. Es interesante que Moisés, que no pudo entrar a Canaán antes, ahora sí vino en estado de gloria. Y Elías también vino en gloria, y así nosotros cuando nuestra vida termine aquí vamos a tener una vida gloriosa. ¿Cómo no vamos a darle gloria? ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a creer aferradas? Estábamos ciegas, pero ahora vemos, cautivas, pero ahora somos libres. Así como Moisés liberó al pueblo judío, así Jesús vino a darnos la victoria al morir para que seamos libres del pecado, de nuestras maldiciones. El acta de decreto que estaba contra nosotros, clavándolo en una cruz, nos dio la victoria. Ahí murió, resucitó en ese levantamiento en gloria. Es ahí que reproduce la partida y produce la liberación. Nosotros somos libres al conocer la verdad. Nos hace verdaderamente libre para alabarlo, para danzar, para predicar, para adorar. Pónganse en el lugar de los discípulos que Jesús les dijo, vamos al monte a orar. Subieron, lo vieron a Jesús orar como siempre y vieron que se transfigura por primera vez. Único, extraordinario, todo su cuerpo es glorioso, hasta su ropa cambia de color, metamorfosis. Fue tremendo, se quedaron así. Y más tremendo cuando Moisés y Elías se aparecieron todavía, y de repente cuando su corazón ya estaba palpitando rápido, bastante asombrado, otro nivel de gloria, porque viene Dios y los cubre con otra nube de gloria. Y de esa nube una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oís. Y en Marcos 17, 6 al 7 dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantados, no temas, así como ellos, no temas. Aleluya. Así como ellos cayeron postrados, asombrados, sin palabras, así tenemos que vivir ante tanta revelación, con ese nivel de entrega, con ese nivel de decir, Señor, me rindo porque tú vienes a darme vida, y esta vida humana mía es una parte de mi vida y yo quiero vivirla guiada por tu presencia, rodeada de tu amor, de tu misericordia. Y gracias porque esta es la actitud que el Señor nos da, esa comprensión de hacer la voluntad de Dios y rendirnos a su palabra, es lo mejor. Amén. Vamos a orar porque Dios está aquí. Oh Jesús, tenemos temor reverente, Señor. Señor, te bendecimos, te damos gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En mi Padre, te pedimos que este estilo de vida, de consagración, de entrega, de temor reverente en este mundo nos acompañe. Que podamos tener no nomás la revelación de tu gloria, pero también una entrega a tu voluntad mayor, Señor. Reverencia a tu palabra, Padre.
Hemos decidido vivir para ti. Llénanos más y más de ti. Más liberación, más unidad, más resplandor de tu gloria. Usa cada hermana. Llévanos más cerca de ti. Queremos más de ti. Aleluya. Seguimos en el 44 al 48. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían esas palabras, pues les estaban veladas para que no les entendiesen. Y temían preguntarles sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Así es que los discípulos no estaban platicando muy bien, estaban discutiendo, no entendían bien las palabras de Jesús y dice que tenían preguntas sobre esas palabras, pero no preguntaban sobre la resurrección de muertos. Lo que me llamó la atención fue la actitud que tenían los discípulos de que en vez de hablar, discutían. ¿Conocen a alguien que les encanta discutir? El que discute quiere tener la razón, quiere sobresalir, quiere manifestar que él sabe más, que tiene su verdad. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos va moldeando es que las discusiones no lleguen a nada. Y es que las discusiones no llegan a nada. Y cuando empezamos a tener el carácter de Cristo y somos mansos y humildes, en vez de discutir y alzar más la voz y querer oponer hasta que el otro diga: sí, sí, tienes la razón, soy ignorante, tú dices bien, ahora sí. Pero antes los discípulos discutieron tan fuerte hasta el punto que la Biblia deja de hablar de la resurrección, de cómo Jesús será entregado, y habla de la discusión entre los discípulos. Pero el carácter de Cristo es de no lograr por discusión, querer tener la razón, pero decir: Señor, tu paz y tu mansedumbre es lo que va a dar fruto a la verdad. En Lucas 9:48 dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Qué principio de grandeza de Jesús. Vamos a terminar el capítulo 9. Leamos 49 al 62. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que le había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que se descienda fuego del cielo, como hizo Elías y la consuma? Entonces volviéndose a él, les reprendió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios bendiga su palabra. ¿Cuál verdad o respuesta que necesitamos podemos extraer de Lucas 9? Son muchas, ¿verdad? En el libro Una vida con pasión y propósito dice que le preguntes a cualquier atleta, medallista o un concertista a qué han tenido que renunciar para alcanzar su nivel de pericia o de ser expertos. Y en algún punto de su explicación oirás que calcularon el costo e hicieron los sacrificios diarios que fueron necesarios. La vida cristiana no es diferente. Jesús dejó ir libremente a los que no estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguirle. Advirtió a un candidato o seguidor después que éste le presentara una excusa. Ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Un verdadero seguidor de Cristo debe en un principio considerar el precio del compromiso, pero no termina ahí. Volverse en discípulo de Cristo no es simplemente una transacción de una sola vez. Jesús pedía a sus seguidores y te pide a ti que calcules el costo de seguirle cada día mientras vives por él. Percibe la pasión y el propósito en esta cita de C.T. Studd. Estoy segura de que ya has descubierto a lo largo del camino de tu vida que ningún éxito viene sin sacrificio. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Gracias que nos gracias que nos entra nuestro espíritu. Para mí el vivir es Cristo. Calculemos el costo porque el morir es ganancia. En ti hallamos la vida, vida en abundancia, vida eterna. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora tenemos visión y sueños que parecen imposibles, pero contigo se hacen realidad. Qué dicha de estar aquí contigo, mi Cristo, hablando de ti. Quiero gritar a todo el mundo que estemos listas. Encuéntranos trabajando para ti, Señor. Amén. Dios me las bendiga, hermanitas bonitas. Estoy para servirles. Pueden llamarme ahí al número 214-687-6767 o mándenme su número para orar por ustedes a cualquier hora. Estoy aquí para ti. Bendiciones.